Hola, vamos a hacer el ejercicio de Matemáticas 2 que cayó en Andalucía para las pruebas de selectividad en junio del 2019. Empezamos con el primer ejercicio, que es de análisis, que dice lo siguiente. Dada una función definida por un producto, un polinomio x menos a, por la función exponencial elevado a x, determina a sabiendo que la función tiene un punto crítico en x igual a 0. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué son los puntos críticos. Se llaman puntos críticos de una función aquellos en los que la derivada se anula. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es la derivada de la función. Y la derivada de la función, al tratarse de un producto, es la derivada del primer factor, que es x menos a, que su derivada es 1, por el otro factor sin derivar, es decir, por e elevado a x, más el primer factor sin derivar, x menos a, por la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x. Sacamos factor común a e elevado a x y multiplica a 1 más x menos a. Bien. Como me dicen que el punto crítico es en x igual a 0, la derivada en 0 tiene que anularse. Pero la derivada en 0 es e elevado a 0 por 0 menos a más 1, es menos a más 1. Para que esto se anule, a tiene que ser igual a 1, con lo cual queda resuelto el apartado A, así de simple. El apartado B me dicen que calcule los puntos de inflexión de la función f para a igual a 1. Bien, pues ya voy a trabajar con la función f de x con a igual a 1 y me quedaría que la función es x menos 1 por elevado a x. Bien, aquí la tengo. Como tengo que hacer la segunda derivada, lo primero que haré es la primera derivada. Primera derivada. Bien, me queda, aquí fijaros que ya lo he hecho en general con a, por tanto si a vale 1, aquí me queda elevado a x por x menos 1 más 1, es decir, elevado a x por x. Ya no derivo desde aquí, derivo ya la tengo hecha de antes, ¿no? Solamente tengo que darle el valor a igual a 1. Bien, la derivada me queda x por elevado a x y ahora segunda derivada, como es un producto, la segunda derivada es derivada de x1 por elevado a x más la derivada de elevado a x por x sin derivar. Bien, aquí me queda, saco factor común a elevado a x y me queda elevado a x que multiplica 1 más x. Bien, para ver dónde hay puntos de inflexión tengo que ver dónde la función cambia de cóncava a convexa y eso viene determinado por el sígeno de la segunda derivada. Entonces lo que vamos a estudiar es el sígeno de la segunda derivada. ¿Dónde se anula primero la segunda derivada? Pues es obvio que la segunda derivada se anula en x igual a menos 1, puesto que la función exponencial siempre es positiva y no se anula nunca. X igual a menos 1. Bien, pues en el dominio de definición de la función, que no lo hemos dicho, pero ahora lo vamos a utilizar y ya lo decimos, el dominio de la función es todo R. No hay ningún problema para definir x menos la constante o x menos 1, si nos vamos aquí a la función concreta con la que estamos trabajando, ni hay ningún problema con el elevado a x. Por tanto, el dominio, sobre el dominio indico los puntos donde se anula la segunda derivada y voy a estudiar el sígeno de la segunda derivada en estos dos intervalos. Para el primer intervalo, desde menos infinito hasta menos 1, voy a ver el sígeno de la segunda derivada y para ello tomo un punto cualquiera. En este caso tomo el menos 2, por ejemplo. La segunda derivada en menos 2, al sustituirla aquí, es 1 menos 2 negativo elevado a menos 2 positivo. Positivo por negativo, negativo. Entonces, segunda derivada negativa en el intervalo, eso quiere decir que en el intervalo menos infinito menos 1, la función f es una función cóncava. Aquí ya lo tenemos escrito, cóncava desde menos infinito hasta menos 1. De la misma manera estudio la segunda derivada en el intervalo menos 1 más infinito. Aquí es muy fácil tomar como ejemplo, como valor de referencia el 0, y estudio la segunda derivada en 0. Al sustituir por 0 me queda elevado a 0, 1, 1 más 0, 1, 1, positivo. Segunda derivada positiva, función convexa. ¿Dónde cambia de cóncava a convexa? Pues en menos 1 es donde cambia, por tanto en el menos 1 es donde va a tener un punto de inflexión. Y la imagen del menos 1 es sustituirlo en la función menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2 por elevado a menos 1, menos 2 partido por e. Entonces el punto de inflexión es el menos 1, menos 2 partido por e. Ahí tenemos un punto de inflexión. Bien, tenemos resuelto el primer ejercicio, pasemos al segundo. Me dan dos funciones, f de x y g de x. F de x es la función logaritmo neperiano de x más 2, que me la definen a partir de menos 2 más infinito, puesto que el logaritmo solamente está definido para los valores positivos y por tanto x más 2 es positivo cuando x es un valor
mayor que menos 2. Por eso me lo han definido en este dominio, en este intervalo. Y la función g de x, que es un polinomio de grado 1 y por tanto va a ser una línea recta. Va a ser una recta a la hora de graficarla. Bien, esboza el recinto que determina la gráfica de f, la gráfica de g, la recta x igual a 1 y la recta igual a x igual a 3. Bueno, para la gráfica de g, que es una recta, y la x igual a 1, que es la vertical pasando por las cis a 1, y x3, que es la vertical pasando por las cis a 3, no es necesario hacer nada, prácticamente ya está dibujada, ¿no? Porque para la recta es dando un valor, por ejemplo, si x vale 3, pues g vale 0, ya tenemos el punto 3, 0, y si damos otro valor, pues si x vale 1, pues la imagen del 1 sería 1 menos 3 menos 2 entre 2 menos 1, sería menos 1. Ya tenemos 2 puntos, trazamos la recta que pasa por los 2 puntos y ya la tendríamos dibujada. Y repito que x igual a 1 y x igual a 3 es una recta vertical, entonces ahí ya no me voy a detener. Donde sí me voy a detener un poco es en la función logaritmo neperiano de x más 2 para poder dibujarla. Y lo que primero que voy a hacer es los cortes con los ejes de la función. Con el eje de las x, la función sabemos que y es 0. Si es 0, es decir, la ordenada es 0, logaritmo de x más 2 tiene que ser igual a 0, de donde x más 2 es e elevado a 0, es 1, x más 2 es 1, y x es igual a menos 1. Entonces, en el punto menos 1, 0 hay un punto de corte en el menos 1 con el eje de las x. Con el eje de las y, ahora al revés, es x es 0 y por tanto la y es logaritmo neperiano de 2. Y es logaritmo neperiano de 2 y el punto de corte es el 0, logaritmo neperiano de 2. Corta en el eje de las x y corta en el eje de las y en estos puntos. Por otra parte, si observamos, vamos a ver el crecimiento. Para el crecimiento estudiamos la derivada, y la derivada, fijaros que es 1 partido por x más 2. Pero a partir del menos 2, el x más 2 es siempre positivo. Nunca se anula este cociente y además es siempre positivo. Así que la derivada es mayor que 0 para todo x mayor que menos 2, y eso quiere decir que la función es siempre creciente. Bueno, haciendo un esbozo de la gráfica, yo en estas condiciones ya lo podría ir haciendo. La gráfica del logaritmo neperiano de x más 2 sería esta, pasa por el corta al menos 1, 0 y en el 0 logaritmo neperiano de 2, que están en estas posiciones, y la gráfica es siempre creciente, entonces viene creciendo desde el menos infinito, porque x igual a menos 2 es una asíntota por la derecha de la gráfica. Esto sería la gráfica del logaritmo de x más 2. En caso de que no lo vierais todavía, pues lo que podéis hacer es con la calculadora dar algún valor a x y ver cuánto vale el logaritmo de x más 2 y ir punteando apoyados con estos datos y de que es creciente y que los puntos corta los puntos en estos puntos a los ejes, poder hacer la gráfica más o menos. Tampoco me la piden con exactitud, me dice que la esboce. Bien, pues lo que dije antes, lo de la recta no tiene ningún problema, se dibujaría la recta pasando por el punto 3, 0 y por el otro punto, cualquiera, por ejemplo, el que dije antes, el 1 menos 1, aquí lo tenemos, el 1 menos 1, y las rectas verticales x igual a 1 y x igual a 3, que me determinan un recinto. Este es el recinto cerrado, perimetrado, que me determinan esos 4 curvas. Bien, me dicen que no es necesario calcular los puntos de corte entre las dos gráficas, porque por otra parte los puntos de corte sería bastante complicado, porque pensar una ecuación con logaritmos, y entonces a eso puede ser difícil. Entonces aquí no es necesario, porque la recta x igual a 1 y x igual a 3 precisamente ya me limitan el área. Y bien, y por último me piden que determine el área de ese recinto. Bien, pues el área de ese recinto, a la vista de la gráfica, ya se puede observar que es esto, es la integral desde 1 hasta 3 de la función que la limita por encima, que es logaritmo neperiano de x más 2, menos la función que la limita por debajo, que es un medio de x menos 3. Bien, pues tendremos entonces que hacer esta integral. Primero lo que vamos a hacer es la integral indefinida. La integral indefinida de la expresión. Y la integral indefinida es la integral de una diferencia. Entonces es la integral del logaritmo menos la integral de un medio x menos 3. Como la integral de un medio x menos 3 es muy evidente, es muy sencilla porque es una potencia, ya la hago directamente. Sería menos un cuarto de x menos 3 al cuadrado. ¿De dónde sale esto? Bueno, la integral de x menos, el menos un medio quedaría fuera de la integral, menos un medio. Y x menos 3 sería, la integral sería x menos 3 al cuadrado partido por 2, de ahí el 4 que hay aquí, que sería el un medio por el 2s que me sale dividiendo al integrar x menos 3.
más la integral del logaritmo de x más 2. Lo pongo así en este orden, cambio un poco el orden de los sumandos, porque esto ya me queda fuera de la integral, es decir, ya me queda integrado. Entonces el problema ahora estriba en averiguar la integral del logaritmo de x más 2. Bien, esto es una integral que hay que hacer por partes, la voy a hacer aquí, al margen, y para ello tomo las funciones auxiliares u igual u de x logaritmo de x más 2 y la de v de x igual a la otra función, que sería en este caso 1. Como no hay ninguna otra multiplicando, sería 1. A partir de aquí, ¿quién es du? Du es 1 partido por x más 2. ¿Quién es v? V es la primitiva de 1, es x. Y ahora aplico la fórmula que me permite aplicar el método de partes, que sería que la integral del logaritmo de x más 2 es u por v, es decir, x por logaritmo neperiano de x más 2, aquí está, u por v, menos la integral de v de u, menos la integral de v de u. V de u es x por 1 partido x más 2, aquí la tengo. Bien, siguiente problema, esta integral no es inmediata, este es un cociente de polinomios, donde el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Entonces lo que se hacía en este caso, recordar que era dividir, y el resultado de la integral era la integral del cociente de la división más la integral del resto de esa división partido por x más 2. La división de x entre x más 2 ya no me paro a hacerla, por lo que yo os dejo lo que me va a quedar, es decir, la integral de x partido por x más 2 me va a dar la integral de 1, que va a ser el cociente, y el resto de la división de polinomios va a ser 2. Perdón, va a ser menos 2, de ahí que me quede este menos. Entonces, esto sería la suma de estas dos integrales, y la integral de 1 es x, y la integral de 2 partido por x más 2 es menos 2 logaritmo neperiano de x más 2. Bueno, pues entonces aquí ya he acabado, porque entonces ahora me voy a reúno toda esta información, y recordar que yo lo que estaba haciendo desde el principio era la integral indefinida esta, por tanto, la integral de indefinida que yo pretendía hacer desde el principio, su resultado va a ser este. Lo pongo de esta manera, sería menos un cuarto x menos 3 al cuadrado, que ya lo tenía desde el principio, fuera de la integral, más la integral del logaritmo de x más 2. Y la integral del logaritmo de x más 2, me voy aquí, era x logaritmo de x más 2, menos... y esta integral menos x menos 2 logaritmo de x más 2. El logaritmo de x más 2 le saco factor común, de ahí que me quede así ya simplificado. Bueno, pues esa es la integral que estoy buscando. Como lo que finalmente el ejercicio lo que me piden es el área de un recinto, eso es la integral definida. Entonces tengo que aplicar la regla de Barrow a la integral indefinida obtenida. Y recordar que la regla de Barrow es sustituir en el extremo superior la expresión de la integral, es decir, la x, en este caso 3, menos, y sustituir en la x por el 1. Y lo que obtenemos es, si sustituyo aquí por 3, en esta expresión, me queda aquí 0, aquí 3 más 2, 5, 5 logaritmo de 5, menos 3, que es esta expresión que he puesto aquí entre paréntesis, menos, y ahora sustituyo por 1, que sería 1 menos 3, menos 2 al cuadrado, 4. 4 entre por un menos un cuarto, menos 1. Aquí tengo el menos 1. Y 1 más 2, 3, logaritmo de 3. 3 logaritmo de 3 y menos el 1. Bien, haciendo operaciones aquí con la calculadora para hallar el logaritmo de 5 y el logaritmo de 3, lógicamente me va a quedar 3,7513 unidades cuadradas, que sería, cada unidad cuadrada sería el área de un cuadrado de este sistema de referencia que está aquí dibujado. Bueno, pues es un poco largo, porque hay que hacer partes y luego hay que hacer una integral de un cociente, pero ese sería el problema resuelto. Vamos con el siguiente, y el siguiente es el de álgebra, concretamente de matrices, y me dicen lo siguiente: dadas las matrices A, X y B, considera el sistema de ecuaciones lineales dado por X traspuesta por A igual a traspuesta de B, donde X, bueno, y B son las traspuestas. Bien, discútelo para los valores de M. Aquí hay que tener cuidado porque nos pueden liar con las traspuestas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a discutir los sistemas del tipo A por X igual a B, es decir, donde la matriz multiplica por la izquierda a la matriz de las incógnitas. Y este problema se puede hacer de dos formas. Por ejemplo, si partimos de la ecuación dada x por t, xt a igual a bt, lo que puedo es aplicar la traspuesta a esta identidad.
La traspuesta de una matriz igual, la traspuesta de una, de la izquierda, es igual a la traspuesta de la otra. Bien, la traspuesta, hay que saberse una propiedad, que es que la traspuesta de un producto es el producto de las traspuestas, pero en orden alterado, es decir, cambiando el orden. Es decir, que sería traspuesta de A por traspuesta de X. La traspuesta de X es X. La traspuesta de X es X. Y aquí sería la traspuesta de B, que es B. Entonces ya hemos convertido la ecuación que nos han dado en otra, donde la matriz está a la izquierda, como la solemos trabajar siempre, la matriz X de las incógnitas está a la derecha, y ya podríamos trabajar, la matriz principal de este sistema es la matriz traspuesta. Trabajar rango de la matriz traspuesta, la ampliada, como siempre. Pero si no lo veis así, porque a lo mejor es un poco complicado darse cuenta de tener que aplicar la traspuesta a la igualdad, lo que podéis hacer es simplemente pasar la ecuación matricial escrita de esta forma a ecuación lineal ordinaria, es decir, vamos a escribir esta expresión en forma de ecuaciones lineales. La traspuesta de X es X y Z, pero ahora en fila. Si X es X y Z en columna, traspuesta de X sería la fila. Multiplicada por A. Bien, A la tenemos si ponemos. Igual a la traspuesta de B. Y la traspuesta de B, recordar que era una columna, ahora pasa a ser una fila. Hacemos el producto de la izquierda, y al hacer el producto de la izquierda me queda filas por columna. Recordar que el producto es fila, primera columna. 2 menos mx más y más mz. Eso sería el primer elemento de la matriz resultante. La otra sería x más mi más z, aquí está, y la otra 2m menos 1x más y más z. Eso tiene que ser igual a 2m cuadrado menos 1m1. Bueno, pues igualamos componente a componente, y lo que obtengo es este sistema de ecuaciones lineales. Y si os fijáis, este sistema de ecuaciones lineales tiene por matriz principal a la matriz traspuesta de A. Esto es lo mismo que A traspuesta por X igual a B. ¿La veis? La columna de la matriz ampliada es B, eso no cambia. Bueno, pues entonces lo que tenemos que trabajar es el rango de la matriz traspuesta. Bien, si sabemos que el determinante de una matriz y el de su traspuesta coinciden, y si sabemos que por tanto el rango de una matriz y su traspuesta coinciden, puedo trabajar con A. Yo lo voy a hacer con la traspuesta, sobre todo para luego manejar la ampliada, para no liar demasiado el problema, ¿no? Entonces vamos con el determinante. Escribo la traspuesta y calculo el determinante de la traspuesta. Resulta que me va a dar esto, que repito, que si hago el de A me va a dar lo mismo, ¿eh? Me da simplificado ya y factorizado, y ya observo que esto se anula para m igual a 1 y para m igual a menos 2. Esos son los dos valores de discusión del sistema. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es el caso m igual a 1. Si m es igual a 1, el rango de la matriz principal va a ser 1. ¿Por qué? Bien, 3 no puede ser, evidentemente, porque el determinante es 0. Puede ser 2 si encuentro un menor de orden 2 cuyo determinante sea distinto de 0, pero resulta que si m es igual a 1, observad que la matriz A está formada, son todos unos, está formada todo por unos, 2 menos 1, 1, 1, son todos unos, y al ser todos unos, la matriz, el rango es 1, porque cualquier menor de orden 2 que tomemos me va a dar 0, el determinante me va a dar 0. Entonces el rango es 1, la ampliada también, al sustituir m por 1 en la ampliada me va a dar una columna de unos, por tanto el rango también de la ampliada va a ser 1, y coinciden los rangos. Por el teorema de Rouchet, como coinciden los rangos, el sistema es compatible. Ahora, menor que el número de incógnitas, compatible indeterminado. Sistema compatible indeterminado que se resolvería en función de dos parámetros. Bien, siguiente paso. M igual a menos 2. Aquí ahora al ser m menos 2, puedo sustituir m por menos 2 y en la matriz traspuesta me queda 4 aquí, en este elemento, y aquí me queda menos 2. Si cojo el menor que está en la esquina superior izquierda, de orden 2, 4, 1, 1 menos 2, me da distinto de 0 y por tanto el rango de la matriz principal, en este caso traspuesta de A, es 2. Y el rango de la ampliada, para hallar el rango de la ampliada, tengo que tengo que encontrar un menor de orden 3 a ver si es distinto de 0 y efectivamente encuentro uno, que es el 4, 1 menos 5, que es
se obtiene sustituyendo menos 2 en la primera columna, el 1 menos 2, 1, que se obtiene de aquí, del 1m1, y 7 menos 2, 1, que es la columna de los términos independientes para m igual a menos 2. Este determinante es distinto de 0, con lo cual la ampliada tendría rango 3 y el sistema sería incompatible. Y el caso más inmediato, que es el caso que m sea distinto de ambos, distinto de 1 y distinto de menos 2, aquí está. Vamos a darle para atrás, aquí está. Si m es distinto de 1 y m es distinto de menos 2, el rango de la matriz principal es 3, porque el determinante ahora de orden 3 por 3 no se anularía, y el rango de la ampliada es 3 también, porque si es el valor máximo que puede tener. ¿Y cómo justificamos que el rango de la ampliada es 3? Pues tomando la propia A como menor de orden 3, para inferir que el rango de la ampliada es 3. Sistema compatible determinado por el teorema de Roussel. Bueno, pues ya queda discutido entonces el sistema. Aquí nos lían un poco con las traspuestas, pero, repito, se puede transformar a una normal, donde estamos ya acostumbrados a hacer estas discusiones en función de un parámetro. Siguiente ejercicio. Nos dan un triángulo de vértices A, B y C. Está, bueno, y me piden el área. Aquí, para hallar el área, este problema se podría hacer de varias formas. El clásico es coger la recta que pasa por A y por C, puesto que tenemos A y C, la recta, y la altura sería la distancia de B a la recta, distancia de un punto a una recta, y el área sería área de la base, que sería el módulo de AC por la altura, la distancia calculada, partido por 2. Esa sería la forma más larga de hacerla, pero tenemos la interpretación del producto vectorial, que me dice que el producto vectorial de dos vectores, en este caso los vectores serían AB y AC, es la mitad, el módulo del producto, la mitad del módulo es el área del triángulo, es decir, que el área del triángulo que me piden es la mitad, un medio, del módulo del producto vectorial de A por B y A por C. Entonces lo único que nos queda hacer es el producto vectorial, y este producto vectorial, aquí lo tenemos, el vector AB y el vector AC lo hemos calculado a partir de A, B y C, y aquí hacemos el producto vectorial, ya sabemos cómo se hace, y me queda, desarrollando este determinante por la fila IJK, me queda el vector menos 3, menos 2, menos 1. Es el módulo de ese vector, es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es la raíz de 14. Así que el área que me están pidiendo es un medio raíz de 14. Raíz de 14 partido por 2 unidades cuadradas. Ya tengo el primer apartado resuelto. Y el segundo es hallar el coseno del ángulo en el vértice A. Bien, el coseno del ángulo aparece en la fórmula del producto escalar. Pues sabemos que el producto escalar de dos vectores es el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Esto es lo que me están pidiendo. Y despejando el coseno del ángulo, pues aquí tengo. Lo único que tengo que hacer es el producto escalar partido por el producto de sus módulos. Muy sencillo. Ahora, ¿cuánto es el producto escalar? Bien, vamos a por B y a C. Aquí los tengo. Es 0 por menos 1, 0. Menos 1 por 1, menos 1, más 2 por 1, 2. Entonces es menos 1 más 2, 1. Producto escalar, 1. Producto de sus módulos, raíz de 5, es el módulo de AB, es raíz de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de 5, y el módulo de AC es raíz de menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, raíz de 3. Bueno, pues el coseno del ángulo es 1 partido por raíz de 15, y ya estaría el problema resuelto. Si me pidiesen el ángulo, que aquí no es el caso, pero me lo pueden pedir, este sería el resultado en decimales de este cociente. Si me pidiesen el ángulo, sería el arco coseno de 0,2581, que, buscado en la calculadora, serían 75 grados 18 minutos. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda.